sí me gustaría comentar es comentar a los asistentes bueno, tal como ha dicho Francisco, tendréis la oportunidad de cualquier pregunta o cuestión plantearla por el chat, disponible para todos y todas. Y también, perdón, si no hay ningún error al menos, intentaremos enviar tanto esta presentación que haremos ahora como la grabación del webinar a los asistentes después de que haya tenido lugar la sesión. La agenda un poco para el webinar de hoy, que durará, entiendo que unos 40-45 minutos, salvo que bueno, haya mucho interés en las preguntas y se largue, pero en principio será esa la idea. La idea es vamos a hacer una pequeña presentación en la que trataremos de comentar, explicar la importancia de una gestión de datos en cualquier empresa, cualquier organización y su relación con la automatización inteligente que nos proporciona Auraportal y su gestión por procesos. ¿Vale? Y luego ya veremos un proceso práctico de Auraportal que nos servirá para el registro de información, de datos, que luego mediante diferentes soluciones, no nos queremos centrar solo en Tableau, Tableau lo hemos cogido como una opción de solución de Business Intelligence, pero vamos a ver otras opciones de explotar esos datos y para que nos podamos basar en la toma de decisiones, nos podamos basar en los datos. Tal y como os he comentado, empezaremos. Nosotros somos una empresa, una pequeña presentación de UTIC para que algunos nos conoceréis, otros no tanto. Somos una empresa de consultoría con dos áreas principales de negocios. Una sería la gestión por procesos con los software de Business Process Management, como Auraportal, donde tratamos de, mediante la modelización y ejecución guiada, tratamos de conseguir un mayor control de la organización. Toda esta ejecución guiada nos lleva a generar una mayor o menor cantidad de datos, pero una cantidad de datos importante que es necesario tratar de convertir en información. Y para eso tenemos el área de Business Intelligence y de Corporate Performance Management. En ambas áreas de negocio, en el PIC somos partners de software líder en el mercado. Dentro del área de Business Process Management somos partners de Auraportal, varios años, con mucha experiencia. Me imagino que algunos ya conoceréis el producto, pero bueno, un producto que nos permite, mediante, bueno, sin programación, nos permite cubrir cualquier área de la organización. Es un poco la filosofía que tenemos. Tenemos productos innovadores, sencillos, pero que a la vez con un gran potencial. Y bueno, pues al igual que tenemos ahora Portal en el área de BPM, tenemos a Tableau Software dentro del área de Business Intelligence, que Tableau es una herramienta líder en el mercado, ¿vale? Que viene de, bueno, es un software americano que todos los analistas dicen que está en el cuadrante de líderes, donde bueno, nosotros mediante otra vez sin programación, solo con conocimiento de negocio, podemos analizar los datos. Y como tercera pata de nuestra área de negocio estaría el software BOAR, que además de tener un software de Business Intelligence, también es un software de planificación y presupuestación, lo que en inglés se llama Corporate Performance Management. Nosotros trabajamos mediante una estrategia PDCA, donde bueno, tratamos de hacer un análisis importante, realizamos la ejecución de proyecto, siempre relacionado con indicadores clave y tratando de optimizar la gestión de nuestros clientes. ¿Vale? Unos clientes que pueden ser, bueno, algunos os sonarán, otros no tanto. Nosotros estamos físicamente en el País Vasco, entonces tenemos varios clientes de la zona norte, pero bueno, también tenemos clientes que cubren principalmente el territorio nacional. Una vez hecha la presentación de UTIC, ¿vale? Ya entramos en la parte de la gestión por procesos. ¿Vale? Aquí, bueno, el título del webinar es la potencia de los datos unida con la automatización inteligente, por lo que necesitamos, para esa automatización inteligente necesitamos un software que nos permita realizar esa automatización. Y para ello tenemos el BPM de Auraportal. Auraportal, tal como lo conocéis, es un líder en el mercado. Aquí tenéis, por ejemplo, como el CEO de Microsoft comenta esto justamente, como Auraportal es líder. Y bueno, creemos que es un software con un alto potencial, que tiene muchísimas funcionalidades muy interesantes para todo el tema de la gestión por procesos, ¿vale? Estaríamos aquí. Tenemos, además de la propia gestión por procesos propiamente dicha, es decir, el workflow,
de información, todo el flujo de información. Tenemos ciertos módulos muy importantes como la gestión documental, temas de firma electrónica, documentos automáticos inteligentes, diferentes portales para usuarios externos, internos. Es decir, podemos vincular nuestros clientes y nuestros proveedores o nuestros colaboradores, los vincularíamos dentro de nuestra gestión por procesos. Además, es una tecnología 100% web. Ya lo voy recalcando y entiendo que en el webinar volverá a salir. Es una tecnología que no requiere programación, no requiere conocimientos informáticos, sino que sobre todo requiere conocimientos de negocio, y es algo que tiene en común con los otros softwares que nosotros, de los cuales somos partners, y también, bueno, pues hablaremos un poco como Tableau en el webinar de hoy. Y luego tiene módulos, bueno, pues temas de interfaz usuario personalizables, multidioma, tiene conectividad con otros sistemas, es decir, nos permite cubrir cualquier área de nuestra organización y nos permite crecer, es decir, nos permite crecer en la gestión. Para ello, nosotros normalmente con Auraportal seguimos 3 simples pasos para crear un proceso, para crear cualquier formulario. Lo primero sería diagramar. Lo que haremos es, mediante un diagrama visual, lo que haremos es definir nuestra manera de trabajar. Definiremos todos los flujos de información, cuáles son los actores que participan, qué tareas tienen que realizar y cuáles son los pasos que hay que dar en todo ese flujo de información, tratando de homogeneizar la manera de trabajar de todo el personal, tratando de cubrir los objetivos marcados y tratando de gestionar de la manera más óptima posible. Una vez que hemos diagramado, tenemos que definir cada uno de los pasos, es decir, tenemos que definir los formularios de actuación, tenemos que definir las tareas automáticas que va a realizar el sistema. Una vez que hemos definido eso, lo que vamos a hacer es ejecutar. Eso es un poco lo que nos ofrece Auraportal, es lo que en muchas organizaciones nos quedamos en la fase de diagramación o de definición. Lo que nos permitirá Auraportal es la fase de ejecución. Es decir, realmente trabajaremos en la manera en la que hemos decidido que vamos a trabajar. Eso nos va a llevar a registrar la información que queremos registrar, la información necesaria para hacer un análisis del cumplimiento de objetivos, para hacer un análisis de cualquier indicador. Auraportal nos lo va a permitir. Entonces, bueno, ¿qué hacer con los datos generados? Es decir, en primer lugar, tenemos que notar o darnos cuenta de que los datos de la empresa son muchas veces generados no solo por procesos, pero también por procesos. Aquí tenemos diferentes fuentes de orígenes de datos, tenemos hojas de cálculo, podemos tener bases de datos Big Data, desde, bueno, por supuesto con Auraportal todos los procesos, cualquier otro ERP como SAP o cualquier otro ERP. Es decir, ahí vamos generando una cantidad de datos que es necesario gestionar. ¿Vale? Pues, ¿cómo podemos transformar esos datos en información útil? Pues podemos utilizar una forma tradicional de análisis de datos. Tenemos que averiguar dónde está nuestra información. Tenemos que saber cuáles son nuestras fuentes de datos, que pueden ser, tal como he comentado, varias fuentes de datos, internas o externas. ¿Vale? Todo eso se convierte en dato y es necesario gestionarlo de una manera lo más flexible posible y lo más visual posible también. ¿Vale? Entonces, Auraportal, como otros softwares que podemos tener en nuestra organización, tiene toda su información almacenada en una base de datos SQL. Entonces, lo que sí tiene es, también nos permite tener varios conectores que podemos utilizar para conectarnos a cualquier otra fuente de datos. ¿Vale? Por lo tanto, podemos usar conectores de Auraportal para conectarnos con el RP, con Excel, con Big Data. Incluso si tenemos una solución de Business Intelligence, podemos mezclar diferentes fuentes de datos de diferentes tecnologías para toda esa mezcla fuente de datos y todo ese conjunto de datos convertirlos en información. ¿Vale? Con Auraportal, al final la actividad diaria se convierte en información útil. Es decir, si nosotros diariamente estamos generando procesos y estamos generando información, esa es una información que debemos explotarla para tomar las decisiones, ¿vale? Para que las decisiones sean las más adecuadas y basadas en datos. Además, bueno, también nos permite combinar diferentes fuentes de datos para tener una visión integrada, completa y totalmente actualizada de nuestra organización. Ahora, Portal gestiona esos datos y toda la actividad obteniendo por un lado en el propio software. Miquel, Dime, un problema. Parece que hay problemas con el audio. ¿se me escucha bajo o se corta o...? Es lo que estoy. Parece ser que hay quien no puede escucharte. ¿Me pueden confirmar, por favor, que se escucha bien? Vale, eh, vale, parece que sí que se escucha bien.
Vale, parece que sí se escucha bien, pero hay algunos que están teniendo algún tipo de problema. Ah, No entiendo que vale. tenemos. No sé, sugiero que quienes tienen un problema, eh, Comprueben la conexión de audio del Webex. Quizá puede ser el audio del Webex el que no lo correcto, tengan correctamente configurado. También, bueno, aunque no es lo más deseable, pero entiendo que al enviar la grabación del webinar, entiendo que el audio también se grabará correctamente, ¿eh? Pero bueno, yo creo que si no es algo más global, entiendo que será la configuración del Webex de algunos usuarios. correcto, porque en general me dicen que la mayoría lo escucha bien. Parece ser que hay algún problema puntual con alguna persona, ¿eh? Ya le digo, sugiero que salga y vuelva a entrar, que sería la mejor opción en principio. Vale, Miquel, simplemente era revisar esto, pero Gracias, adelante gracias, entonces. Francisco. Perfecto, seguimos y bueno, cualquier cosa me vais comentando. Tal y como decía, Auraportal, además de gestionar los procesos configurados en la propia herramienta, nos puede servir para obtener información también a través de otros sistemas. Podríamos tener, por un lado, el interfaz donde los usuarios trabajan directamente con formularios realizados en Auraportal. Auraportal nos permite ejecutar servicios web bueno, pues en un momento dado que sistemas externos también puedan interactuar con Auraportal. Tenemos la funcionalidad de Adapter Servers, donde, bueno, pues mediante conexiones a base de datos externas, esa información la podríamos traer. Es decir, podemos utilizar también Auraportal como repositorio, como un sistema integrador de toda la información más importante de nuestra organización. ¿Vale? Entonces, al final eso todo nos va a llevar a tener un conjunto de datos guardados en nuestras bases de datos que va a ser posible de explotar y gestionar mediante diferentes categorías de software, entre las que podría estar el software de Business Intelligence, que entiendo que algunos conoceréis. ¿Vale? Entonces, vale, ¿por qué necesito analizar los datos? ¿Vale? Tendremos que preguntarnos. Es una pregunta y una respuesta obvia, entiendo que para la mayoría de las empresas, pero bueno, también es cierto que últimamente que se le está dando mucha importancia a estos datos. Entonces, al final tenemos que sacar los indicadores clave de nuestra organización. Por ejemplo, necesitamos facilitar las tomas de decisiones. En muchas organizaciones ocurre que las fuentes de datos o los datos suelen estar dispersos en diferentes entornos. Necesitamos tener, de alguna manera, que todos los datos de la organización estén de una manera centralizada para poder ser explotada. Eso nos va a permitir, necesitamos que la información esté accesible, ordenada, que sea compartible, que sea realmente el dato sea el que nosotros, sea el dato bueno, como se suele decir de manera coloquial. Es decir, necesitamos conocer que el dato sea el válido. Necesitamos sacar, entre otras cosas, también posibles deficiencias, identificar cuellos de botella. Al final lo que habrá que definir es una serie de indicadores que nos va a permitir que los objetivos de la organización, ya sean a nivel de gestión, podamos ir analizando cualquier objetivo de manera interactiva, intuitiva, sin necesidad de gestionar. Eso nos va a permitir conocer mucho mejor el negocio. Necesitamos predecir tendencias para la mejora continua, saber qué está pasando y qué podría pasar en el futuro. ¿Qué podría haber pasado? Tenemos que hacer, nos va a permitir tener diferentes escenarios de análisis, es decir, al final el dato se va a convertir en conocimiento y si tenemos conocimiento y basamos nuestras decisiones en esos datos, nos va a permitir reaccionar a lo que está ocurriendo en nuestra organización y poder anticiparnos a posibles escenarios futuros. Por lo tanto, el objetivo tiene que ser, uno de los objetivos de esos procesos, de esos datos que estamos gestionando con Auraportal o con cualquier otra organización, ¿cómo vamos a extraer esos datos? Es decir, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un proceso. En la parte de la derecha, en el diagrama del proceso, lo que hemos establecido es diferentes estados de ese proceso. Auraportal, de manera automática, cuando cada proceso, cada instancia de proceso pase por alguno de los diferentes puntos de control que hemos marcado en el proceso, ese estado se actualizará. Y eso nos va a permitir tener ciertos indicadores ya, por ejemplo, por los estados de esta clase de proceso. En esta clase de proceso, por ejemplo, hemos puesto una solicitud de compra. Entonces ya de manera automática vamos a tener un análisis exhaustivo de
la cantidad, el importe, etcétera, de los procesos que tengo en cada uno de los estados. Pero no solo por el diagrama, es decir, también en los formularios que vamos definiendo en cada una de las tareas en Auraportal podemos ir añadiendo todos los campos que sean necesarios para luego poder analizar mediante cualquier sistema de gestión, poder analizar para poder establecer los criterios de toma de decisiones. Entonces, por un lado ya, Auraportal nos va a permitir, solo por el diagrama y con los diferentes formularios y las diferentes opciones que nos ofrece Auraportal, como las comentadas anteriormente, tipo Adapter Server, servicios web, nos va a permitir tener toda la información de una manera unificada, homogénea y que sea estándar para toda la organización y que nos permita poder analizar todo el tema de los objetivos estratégicos. Es decir, tenemos varias fuentes de datos, tenemos un conjunto de clases de proceso, tenemos unos procesos automatizados y esto diariamente va a ir generando información. Esa información es la que tendremos que analizarla. Por lo tanto, ya hemos establecido que es importante analizar los datos. Hemos establecido que mediante la gestión automatizada de los procesos vamos a ir generando una cantidad de datos que van a ser posibles para ser analizados mediante cualquier software de Business Intelligence o cualquier software de análisis de datos. Y dentro del software de Business Intelligence, pues un poco el que, bueno, nosotros somos partners y un poco lo que, pues una herramienta líder en el mercado sería Tableau Software. Tableau Software ofrece productos de análisis que son sencillos y rápidos y que permiten a las personas ver, interactuar, ver, comprender y aprovechar todo el potencial de sus datos, ¿vale? Como podéis ver aquí, a la derecha tenemos el cuadrante mágico de Gartner, donde, bueno, podemos observar que Tableau pues, estaría dentro del cuadrante mágico de líderes, ¿vale? Es decir, lleva ya sexto año consecutivo en ese cuadrante. Y lo que ha conseguido Tableau es crear una nueva dimensión dentro de las software de Business Intelligence. Lo que ha hecho es que realmente sea de una manera muy visual. Estamos hablando de que un alto porcentaje de los datos de comprensión del ser humano es mediante análisis visual y mediante una manera sencilla de interactuar con los datos, con el drag and drop o arrastrar y soltar. Podemos establecer cualquier análisis y cualquier persona sin conocimientos técnicos lo puede hacer. Es decir, es algo similar a lo que Auraportal ha traído en el mundo de los BPM, que sin programación y sin conocimientos técnicos podemos gestionar nuestros procesos de manera potente. Pues lo mismo ocurre con todo el análisis de datos y lo mismo ocurre con Tableau Software. Tableau Software nos permite crear cualquier tipo de gráfico, nos permite, sobre todo normalmente, gráficos muy interactivos. Lo que hacemos es que de una manera, en un entorno visual podamos comprender mucho mejor los datos para esa toma de decisiones sea lo más rápida y lo más potente posible. Tableau está compuesto por dos tipos de proyectos, básicamente, dos tipos de productos, perdón, que luego en el webinar, en la parte práctica, también veremos. Por un lado tendríamos Tableau Desktop, que es una herramienta de escritorio que nos va a permitir conectarnos a cualquier fuente de datos, entre las que puede estar las bases de datos SQL Server de Auraportal, ¿vale? Pero también podremos tener bases de datos Big Data o bases de datos Excel o Access o lo que sea, ¿vale? Lo que haremos es conectarnos a esas fuentes de datos y realizar un análisis interactivo de los mismos. Eso lo podríamos publicar en un servidor web, que ya puede ser Tableau Server o online, dependiendo de dónde está hospedado, que también veremos hoy cómo funciona Tableau Server, ¿vale? Y ya en un entorno web podemos realizar un análisis interactivo de los datos mediante dashboards de gran potencial y de gran belleza. Luego ya desde el año pasado Tableau sacó un nuevo producto que es Tableau Prep, que es en toda la preparación de los datos, que es una parte muy importante de cualquier proyecto de análisis de datos. El 80% del tiempo se suele pasar normalmente en la configuración de ese conjunto de datos para ser explotado correctamente. Pues es un nuevo producto, Tableau Prep, que nos facilita esa gestión de esa parte de los proyectos de Business Intelligence, que sería la de preparación de los datos. Este es un poco el ecosistema de Tableau, ¿vale? Que ya os comento que luego en la parte práctica también vamos a ver. Tal como os decía, hemos preparado un ejemplo donde
mediante Euraportal vamos a gestionar una clase de proceso. En este caso hemos decidido que va a ser una clase de proceso comercial, donde una empresa estándar que vende varios productos, lo que vamos a hacer es que el departamento comercial vaya gestionando todas las oportunidades de venta que van ocurriendo y vaya gestionando con toda la gestión de clientes y artículos que nos permite Euraportal. Podría ser una especie de CRM que podemos cubrir con Euraportal. Una vez que la organización se está gestionando mediante procesos y la organización está llevando esa gestión automatizada que nos permite Euraportal, lo que tenemos que hacer es explotar esos datos, y lo que vamos a ver es que podemos explotar esos datos con diferentes herramientas. ¿Vale? Que pueden ser desde Tableau Software, que igual entraremos un poco más en profundidad, que es una solución de Business Intelligence, puede ser mediante SQL Reporting Services, que es una solución que ya quizá muchos lo conoceréis, que viene incluida dentro del paquete de Microsoft SQL Server y que estaría integrado dentro de Euraportal también. Y también puede ser con ciertos módulos que nos ofrece la propia herramienta de Euraportal, que son como el DeepBI o las diferentes consultas públicas que nos ofrece, que también podríamos explotar la información. Para este webinar hemos preparado los 3 entornos de trabajo. Tal como os decía, lo que hemos hecho es definir un proceso comercial, donde el proceso arranca desde Euraportal, y lo que haremos es, dependiendo de los datos que vayamos rellenando en cada uno de los formularios, el proceso seguirá su camino. Podrá venir y se gestionarán mediante acciones comerciales, dependiendo del estado, si es aprobada vendrá por aquí, si es rechazada por otro hilo, si es pospuesta por aquí. Es decir, es el propio proceso y los datos que vayamos introduciendo lo que nos va a hacer que vaya por un camino o por otro. Tal como he dicho en la parte inicial del webinar, Euraportal, los procesos en Euraportal se gestionan mediante 3 sencillos pasos. El primero sería el diagrama, que es el que estamos viendo a la izquierda. El segundo paso sería el de definición de cada una de las tareas. Por ejemplo, un formulario como el que vemos a la derecha, que es el que tenemos configurado. Y ahí iremos registrando, cuando lo pongamos en ejecución, iremos registrando toda la información necesaria. Esa información necesaria se irá guardando en base de datos SQL Server, y lo que haremos es, mediante Tableau SQL Reporting Services o el módulo DBA, lo que haremos es explotar esa información. Tal como os decía, uno de los ejemplos es de análisis. Esto sería, por ejemplo, tenemos ese análisis comercial, puede ser mediante informes de Reporting Services, mediante unos indicadores realizados en Tableau, que ya estarían en la propia página de entrada de Euraportal, o con una analítica de indicadores de módulo de DBI, que nos indica por cada uno de los estados dónde puede estar. ¿Vale? Estas diferentes alternativas que nos permiten tener un mayor conocimiento de lo que está pasando en nuestra organización. ¿Vale? Esto podría ser un ejemplo de informe de Reporting Services. Es un informe que puede ser lo bonito, feo que el diseñador tenga capacidad, diseñadora tenga capacidad, pero normalmente lo que se hace es, suelen ser unos informes un poco más estáticos de lo que puede ser una solución como Tableau, ¿vale? Pero también comentar que normalmente suele estar incluido de manera gratuita dentro de la gestión de la base de datos SQL Server. Entonces, si os parece, y si no hay una pregunta respecto a la presentación, ya nos iremos a la parte práctica del webinar, donde veremos pues un poco lo que acabamos de comentar, la importancia de la gestión automatizada de los procesos, que nos permite que toda la organización trabaje de manera homogénea, y luego ya, una vez que estamos generando todo ese conjunto de datos, la explotación de los mismos. Voy a intentar, ¿vale? Me conecto. Aquí, espero que se vea bien. Esta sería nuestra página de entrada de Euraportal, donde el usuario AP1 tiene configurada una página de entrada y tiene configurada una serie de indicadores. Por un lado tenemos un informe de Tableau con toda la interactividad de Tableau, en el que yo puedo filtrar, se me actualizan los datos, pero un momento, a ver, que no haya... Efectivamente, se me van actualizando los datos dependiendo de los filtros que vaya introduciendo. Quizá la mayoría están por aquí.
pueden observar que cómo se va actualizando el conjunto de los datos. Existe la interactividad entre los diferentes elementos. Cuando yo pincho en las ofertas aprobadas, me aparece el desglose de fechas y el desglose respecto al año anterior, las que están en seguimiento, y podemos ver un poco la variación temporal, ciertos indicadores respecto a años anteriores, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, podemos hacer cualquier tipo de gráfico, pero con el potencial de, dentro de Euraportal, poder introducir todo el potencial de una solución como Tableau. ¿Vale? Luego veremos también que tenemos la parte de DBA y luego entraremos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir un poco el proceso. Lo que haremos es arrancar ese proceso comercial que hemos visto en la presentación, lo que haremos es arrancarlo y lo primero que tiene que hacer el agente comercial de nuestra organización tendrá que registrar este proceso comercial. Ese proceso comercial, esa oportunidad de venta puede ser en un cliente nuevo, donde el sistema automáticamente nos irá solicitando todos los datos que creemos que son necesarios para una correcta gestión comercial de nuestra empresa. Es decir, aquí si necesitamos sacar indicadores geográficos, tendremos que introducir información geográfica. Si necesitamos sacar indicadores de personas de contacto y cargos, tendremos que introducir toda esa información. Es decir, Euraportal nos irá solicitando toda la información necesaria. Si es una cuenta existente, ahora buscaremos dentro de nuestra base de datos de clientes. Por ejemplo, Alcántara creo que es un cliente. Un momento. Aquí vamos a coger un cliente este mismo, que nos trae todos los datos de contacto. Lo que haremos es, el sistema de manera obligatoria nos obliga a introducir un nombre para esta oportunidad de venta, oportunidad webinar, una persona responsable, en el que pondremos, por ejemplo, nosotros mismos, en este caso para simplificar, ciertos campos fecha que nos va a permitir luego también sacar indicadores de tiempos, de desvíos respecto a fechas previstas de cierre, etcétera, etcétera, un rango de posibilidades de éxito y unas observaciones. Una vez que hemos introducido la información solicitada en este arranque de proceso comercial, el sistema ya seguirá su camino, es decir, seguirá el camino que sigue el diagrama que hemos definido. En este caso entiendo que me llegará una tarea para gestionarla. Aquí nuestra oportunidad webinar, donde tenemos todos los datos que hemos introducido en esta primera fase. Lo que tendremos es ir añadiendo el diferente listado de artículos que vayamos teniendo en nuestra organización. En este caso metemos pues 10 PCs con un descuento del 12%. Y vamos a vender también pues unos monitores, un proyector sin descuento. Total, nuestra oferta es 3.820 euros. Nosotros podemos gestionar toda la gestión documental de la organización, generando documentos automáticos de oferta, documentos inteligentes con todo el potencial de Euraportal. Podemos gestionar acciones comerciales, donde nosotros vamos a poder ir indicando fecha a fecha. Por ejemplo, hoy es una acción, es una llamada que hemos realizado, llamada realizada, donde nuestros agentes comerciales irán registrando toda la actividad, ¿vale? Y lo que podemos hacer es, ya en un momento dado, podemos posponer, pues porque nuestro cliente nos ha dicho que no nos va a responder en un periodo de tiempo suficientemente largo como para que podamos posponer la tarea, podemos rechazarla y entonces nos explicará un motivo de rechazo, o podemos aceptarla también, marcando una fecha de cierre y finalizando la oferta. O también la podemos dejar en nuestra bandeja de entrada a la espera de realizar nuevas acciones comerciales. Todo esto se verá reflejado en nuestros indicadores de manera automática, ¿vale? Ya estamos viendo que hay en seguimiento, vamos a tener nuevas ofertas, etcétera, etcétera. Lo tenemos, en este caso, tendríamos con nuestro módulo de Deep BI, nos permite, mediante un gráfico tipo funnel, también tenemos todas las diferentes SEOs que hemos ido haciendo. Tenemos desde aquí también nuestro módulo Deep BI, nos permite tener un grid de esas oportunidades de venta, en qué estado están, y desde aquí poder interactuar con dicho proceso, ¿vale? No tengo que ir ni a mi bandeja de tareas, sino que desde un módulo un poco más de Business Intelligence voy a tener la posibilidad de interactuar con los mismos. Este es, por ejemplo, nuestro
Desde aquí no puedo. Desde nuestro último proceso, el que acabamos de crear hoy, día 30 de mayo. Es decir, tenemos unos indicadores. Podemos utilizar indicadores muy visuales tipo Tableau, podemos utilizar indicadores visuales del módulo de Deep BI, podemos ir también a nuestra bandeja de tareas y aquí tendremos nuestra tarea. Es decir, Auraportal nos permite gestionar toda nuestra actividad de una manera muy sencilla y muy potente. ¿Vale? Entonces, una vez que hemos ido generando toda esta información, volvemos a decir, podemos utilizar diferentes soluciones para el análisis de datos. Por un lado tenemos ciertos indicadores más bien resumidos que pueden estar en nuestra página de entrada y también podemos tener la parte de DBI que hemos comentado y podemos tener también informes de reporting services que he comentado, ¿vale? Es decir, integrado dentro de nuestra solución de Auraportal tendríamos todo el seguimiento de ofertas, ¿vale? Tenemos con ciertos gráficos de tartas, por estado, por cliente. Desde aquí podemos acceder a los diferentes procesos en qué estado están, si están finalizados, si están pendientes, qué importe bruto, qué descuento medio, importe neto. Es decir, tenemos también toda la actividad, los diferentes artículos que estamos vendiendo, ¿vale? Etcétera. Desde aquí podremos entrar en esta que está pendiente, podríamos entrar y gestionar la actividad de la organización. Es decir, es una herramienta también muy interactiva. ¿Qué ocurre o qué diferencia respecto a soluciones de Business Intelligence que pueda haber en el mercado tipo Tableau? Pues bueno, pues es un poco más estático, suele ser un poco más estático, es decir, para ciertos indicadores nos puede venir muy bien, está totalmente integrado dentro de Auraportal, estos son consultas públicas de la propia herramienta Auraportal, nos permite todo el tema de seguridad que nos ofrece Auraportal, que nos permite marcar qué persona puede ver qué datos, etcétera, con los recintos seguros y los roles que nos ofrece Auraportal. Es decir, es una solución que está muy integrada también con Auraportal. Entonces, en ciertas ocasiones puede ser una solución muy interesante de poder analizar los datos. Seguimos marcando la importancia de ese análisis de datos. Otra de las opciones, pues el que hemos visto. Ya hemos visto que tenemos Tableau en la página de entrada, pero podemos tener en nuestra página de entrada, podríamos tener unos indicadores un poco más globales, pero también podemos tener un conjunto de informes con Tableau que podemos tener diferentes informes ya dentro de nuestra solución de Tableau Server. Podría ser Tableau Server si está alojado en nuestras instalaciones o Tableau Online si está alojado en un formato SaaS en las instalaciones de Tableau, ¿vale? Pero ya es un entorno web donde estamos analizando diferentes indicadores de nuestros procesos, en este caso del proceso comercial. Si vamos, por ejemplo, a este otro informe, tenemos un informe también interactivo donde pinchamos en el país y nos dicen las ciudades en las que estamos haciendo. Si pinchamos en Bilbao, se nos filtran el detalle de los procesos que estamos teniendo en Bilbao, en qué estado están cada uno, y desde aquí incluso también podríamos interactuar con el propio Auraportal. Auraportal nos permite tener una trazabilidad de todo lo que está ocurriendo en cualquiera de nuestros procesos. ¿Vale? Es un control de ejecución y lo que nos permite es, tanto de manera visual, conocer todo el camino que ha seguido este proceso, como de una manera en el tiempo por cada uno de los pasos que ha ido haciendo. Por ejemplo, aquí podríamos incluso entrar en las acciones comerciales y ver las acciones comerciales que ha tenido, qué artículos hemos vendido, qué oferta hemos hecho, en qué estado está. Es decir, tenemos una total interacción entre indicadores como Tableau, indicadores de KPIs que podemos hacer mediante una solución de Business Intelligence y todos los procesos que estamos gestionando con Auraportal. ¿Vale? Esto sería pues diferentes informes que podemos tener dentro de nuestro Tableau o de nuestra solución de Business Intelligence. ¿Vale? Pero no tenemos además, ¿qué nos ofrece una solución como Tableau, una solución tan interactiva como Tableau? ¿Qué nos ofrece respecto a otras herramientas tipo Reporting Services que pueden ser más estáticos? Nos ofrece una mayor interactividad. Por ejemplo, incluso podríamos desde propio Auraportal, ¿vale? Podemos hacer un nuevo análisis y nos abre un análisis sobre nuestra gestión de procesos, un análisis interactivo que podemos empezar desde cero, con el potencial de Tableau. Por ejemplo, el mismo gráfico de tartas que teníamos en Reporting Services por estado de proceso,
que estaríamos hablando de estado SEO, con doble clic. Si vamos viendo, por ejemplo, el número el volumen que tenemos por cada uno de los estados, si lo queremos ver en un estilo tarta, pues tan sencillo como esto, ya lo hemos hecho. Que queremos y le llamaremos tarta. ¿Que queremos hacer un análisis más geográfico? Pues podremos llevar nuestra ciudad, ya nos pinta automáticamente el mapa y con doble clic en nuestro total neto, pues lo podremos llevar, por ejemplo, a colores. Y cuanto más, y si lo llevamos también a etiqueta, nos indicará en cada una de las ciudades las ofertas que tenemos. Si además queremos que se filtre, pues podríamos hacer, por ejemplo, con el estado SEO, buscando el campo estado, lo podemos llevar a filtros. ¿Vale? Y podríamos ir viendo en cada uno de los estados cuál es el importe que se van actualizando, cuáles son los rechazados, etcétera. Es decir, tenemos una mayor interactividad. Si esto lo llamamos mapa, y además, si luego queremos tener ya un listado más detallado de cada uno de los procesos, por ejemplo, pues el campo de referencia, el nombre del cliente, nombre cliente, el nombre de la SEO y, por ejemplo, el total neto que hemos tenido, pues aquí esto sería listado procesos. Veis que de una manera muy interactiva, muy con doble clic, arrastrando y soltando, podemos analizar cualquier dato de nuestra organización. En este caso estamos hablando de procesos comerciales, pero si nosotros cubrimos cualquier otro proceso, estamos cubriendo diferentes clases de proceso, todo eso lo podríamos explotar con una solución de este estilo. Si además luego estos tres análisis que estamos haciendo, pues lo hacemos de una manera sencilla, pues hacemos un mapa, una tarta y un listado de procesos y decimos que esto lo vamos a utilizar como filtro, pues de una manera sencilla, cuando yo pincho en Bilbao, se me actualiza mi gráfico de tarta y se me actualiza mi listado de procesos. Y ya hemos hecho un dashboard interactivo, un usuario sin conocimientos de negocio, sin conocimientos técnicos, perdón, pero con conocimientos de negocio, ha hecho un análisis interactivo de sus datos. ¿Vale? Esto sería mediante Tableau Server y la integración dentro de Aura Portal. Es decir, al ser Aura Portal una tecnología 100% web y al ser Tableau Server también una tecnología 100% web, lo que nos permite es esa integración entre las dos soluciones. Nos permite una gestión automatizada de procesos y nos permite un análisis interactivo de los datos para poder obtener la mejor información posible y poder basar nuestras decisiones en esos datos. Si además, si recordáis, cuando hemos hecho la presentación, esta parte web sería, dentro de Tableau, sería Tableau Server o Tableau Online. Lo que voy a hacer es, voy a abrir un Tableau, lo que voy a abrir es Tableau Desktop. Miquel, dime. vamos teniendo una pregunta. Tomás nos pregunta A ver. si quiere exportar desde otras bases de datos para unificarlos, si se puede normalizar en esta aplicación. Y por otro lado, si está especializada en ventas únicamente, que creo que ha respondido anteriormente. Efectivamente. Espera, que creo que no sé si está viendo. No, ahora tu pantalla se ve todo en gris, probablemente porque estabas compartiendo aplicación. Eso es, ahora creo que se está viendo, ¿no? Exacto, ahora sí. Eso es, efectivamente. Vale, respondiendo a la pregunta, por supuesto que como no es únicamente para procesos comerciales, este es un ejemplo que hemos establecido porque suele ser un ejemplo muy transversal a cualquier tipo de organización, ¿vale? Pero al final, mediante Auraportal, tú puedes gestionar cualquier área de tu empresa y cualquier proceso de tu empresa. Al final, Auraportal nos permite que los flujos de información sean interdepartamentales, interpersonas, es decir, que sean transversales a la organización. Entonces,
Lo que nosotros vayamos definiendo en los procesos será lo que gestionaremos. ¿Qué nos permiten soluciones como Tableau, Reporting y el módulo de DBI? Nos permiten bueno, pues un análisis un poco más global y más visual de todo ese conjunto de datos. Si esos datos están en otras aplicaciones, en otros entornos diferentes a los de Aura Portal, pues tenemos varias opciones. Podemos utilizar una herramienta como Tableau, donde ahora pensaba conectarme. Podemos utilizar una herramienta como Tableau, donde nos podremos conectar a diferentes fuentes de datos. No tiene por qué ser solo Aura Portal. Podríamos mezclar nuestro Aura Portal con nuestro RP, con nuestros Excels de presupuestos, con nuestra software de producción, nuestro software CRM. Es decir, podemos mezclar cualquier tipo de fuentes de datos, ya sea más de cualquier tecnología. Esa sería una opción, pero también podemos utilizar Aura Portal muchas veces como elemento integrador de todos esos datos. Es decir, yo puedo gestionar mi CRM mediante una solución ya sea de Salesforce o de Microsoft o cualquier organización, es decir, gestiono con otras aplicaciones y ciertos datos mediante toda la integración que nos permite Aura Portal, ya sea vía servicios web, sea adapter servers, es decir, diferentes conectores que nos permite Aura Portal, podríamos traernos esos datos a Aura Portal también. Nosotros ahí lo que solemos recomendar es, si esos datos van a ser datos importantes a la hora de tomar decisiones dentro de los procesos, es decir, si yo para aprobar o rechazar una oferta comercial tengo que basarme en datos que no están en Aura Portal, pues puede ser interesante que esos datos que están en otros productos los traiga a mi sistema de Aura Portal y así luego ya poder explotarlos también con cualquier otra solución. Pero no tiene por qué, es caso a caso, entonces podemos tener diferentes fuentes de datos o podemos también utilizar Aura Portal como aglutinador, como sistema que se encuentra por encima de otros productos y que nos permite de alguna manera unificar también ciertos criterios. Al final es importante utilizar Aura Portal como procesos de negocio y si en esos procesos de negocio necesitamos traer datos de otros sistemas, pues Aura Portal nos lo permite traer, ¿vale? Y luego ya la explotación, pues también 3/4 de lo mismo. Espero haber respondido a la pregunta y si no me decís, ¿eh? Pero ya bueno, ya más o menos estamos llegando a esos 45 minutos que hemos hablado. Como última parte de mi presentación sería pues un poco explicar lo que estaba explicando ahora. Es decir, nosotros tenemos en la parte web, hemos visto que ya había datos publicados en Tableau Server y lo que vamos a hacer es interactuar con los mismos. Mediante el producto Tableau Desktop lo que vamos a hacer es conectarnos a esos datos. Es decir, nosotros cuando nos conectamos a los datos, en este caso una base de datos SQL Server, si yo me conecto y acierto con el password. Efectivamente, si me conecto a la base de datos y aquí busco, por ejemplo, nuestro proceso comercial, esta es una vista que ya tenemos nosotros definida, que está realizada en SQL Server y que nos permite ya tener una información ciertamente estructurada. Si recordáis, he dicho que una parte importante de cualquier proyecto de este estilo es la preparación de los datos. Entonces, nosotros, soluciones como Aura Portal van almacenando todos los datos en diferentes tablas y diferentes vistas de base de datos y lo que nosotros hacemos es generar ciertas vistas de análisis que ya tengan toda esa base de datos un poco más normalizada, que nos permita extraer la información de los diferentes campos que hay en los formularios, que nos permita realizar ciertos cálculos en algunos momentos, ¿vale? Es decir, hay una parte importante de preparación de esos datos. También es cierto que Aura Portal, por ejemplo, sí nos ofrece ya ciertas vistas prediseñadas que ya nos permite tirar de esas propias vistas, ¿vale? Pero si queremos mezclar diferentes tablas, si queremos mezclar diferentes procesos, pues habría que hacer un pequeño trabajo de preparación de esas vistas SQL para que luego mediante Tableau lo podamos explotar, ¿vale? Es decir, nosotros ya tenemos una creada que tenemos proceso comercial. Arrastrando aquí a nuestro conjunto de datos, nos podemos conectar en este caso en tiempo real y ya podríamos empezar a analizar, es decir, ya podemos empezar a analizar el mismo análisis que hemos hecho en un entorno web, lo podemos hacer en un entorno de escritorio con Tableau Desktop, ¿vale? Y podríamos hacer, por ejemplo, pues lo que hemos visto antes, pues por estado de la SEO y por total neto y hacer un gráfico de tartas, ¿vale? Donde tengamos una vista completa, llevemos esto a etiqueta, y el estado también a etiqueta, ¿vale? Entonces, esto ya nosotros lo podríamos publicar en el servidor de Tableau
en el servidor de Tableau para que esté disponible para las personas que así lo deseen, ¿vale? Podemos además establecer también filtros de usuario para que cada uno vea los datos que deseamos ver. Podemos acceder también a los recintos seguros y roles personales que nos ofrece Aura Portal para poder filtrar por toda la configuración de seguridad que estamos utilizando en Aura Portal, que no igual no es el momento de entrar en ese detalle, pero que nos permite configurar de una manera, desde negocio, nos permite configurar cada persona, cada empleado de nuestra organización qué puede ver y qué puede hacer. Toda esa configuración también la podríamos utilizar para filtrar los datos aquí en soluciones de Business Intelligence. Y lo que haríamos es publicar tanto el trabajo que hemos hecho de preparación de datos como el trabajo de dashboards y reportings que hacemos con soluciones de BI, publicarlas en un entorno web para que ya desde nuestro Aura Portal podamos visualizar los informes tal como se ven. No sé si se está viendo, un momento. Google Chrome, entiendo que ahora sí. Y ya veis el conjunto de datos, que son los mismos informes que hemos hecho aquí. Estos están hechos con Tableau y sería interactuar en un entorno web. Me he pasado 2 minutos de los 45 minutos establecidos. Yo creo que me lo perdonaréis. No sé, Francisco, creo que a mí no me llegan las preguntas de la Sí, gente, por no, lo no, que... las estoy leyendo yo. De momento no hay preguntas. Solamente comentar a Joana, te he pasado un enlace, puesto que tenía interés en saber cómo se diagramaba en el sistema en Aura Portal. Le he pasado por el chat un mensaje, o sea, un mensaje con un enlace para un webinar concreto sobre diagramación. No sé si hay alguna pregunta más. El objetivo de este webinar era tratar de dar a conocer la importancia, por un lado, de tanto la automatización y gestión de procesos mediante una solución como Europortal. Creemos que hoy en día, con todo el tema de la transformación digital y todo el tema de tratar de anticiparse a acontecimientos futuros, tener un mayor conocimiento de nuestra organización, la parte de automatización y de gestión de procesos es clave. Pero también somos conscientes de que muchas veces esa gestión automatizada hace que haya una cantidad de datos bueno, pues que hay que gestionarla. Y también hay en el mercado herramientas compatibles con Auraportal, herramientas compatibles que nos permiten que esa gestión sea lo más interactiva posible y sencilla de definir. Y bueno, pues un poco hemos visto diferentes ejemplos, entre los que puede estar Tableau, Reporting Services o el módulo de DBI de Auraportal, que creo que son una parte interesante de cualquier gestión de la organización. Vale, mira, hay un par de preguntas, Miquel. Por un lado me preguntan cómo se puede realizar la integración entre Tableau y Aura Portal. Ahí, tal como tenemos la integración a diferentes niveles. Por un lado, necesitamos tener un conocimiento de la base de datos de Europortal, ¿vale? Para poder extraer las vistas que he comentado antes, las vistas y los datos desde las tablas, ¿vale? Es relativamente sencillo y eso entiendo que ya sea tanto el propio fabricante Europortal como partners, pues un poco como UTIC en este caso, pueden facilitar a los clientes ese conocimiento de la estructura de tablas para poder definir esas vistas. ¿Vale? Mediante esas vistas nosotros, ya sea con Tableau, accederíamos y ya podríamos interactuar. Ya la interacción sería automática, es decir, cualquier dato que se va generando en Europortal ya estaríamos en disposición de poder ser analizado. Eso sería mediante Tableau Desktop, que es un producto de escritorio. Si además ya lo tenemos en un entorno web y ya tenemos cierta información publicada, pues ya podrían ser enlaces Auraportal nos permite definir ciertos enlaces en las propias páginas de entrada, en los formularios, que nos llevan a informes y dashboards publicados en web, en Tableau Server o Tableau Online. Entonces ya ahí la integración sería incluso más potente todavía, porque ya en un entorno web, como habéis podido ver en el webinar, en un entorno web podríamos interactuar con los datos. Y la integración sería mediante seguridad integrada,
que podemos tener, ya sea Auraportal mediante directorio activo y herramientas como Tableau que también permiten toda esa integración de seguridades, y luego ya, pues con una definición correcta del marco de trabajo, podemos hacer que cada persona vea lo que tiene que ver, y ya la integración sería, como podéis ver aquí, transparente. Aquí el usuario no sabe si está en Tableau, si está en Auraportal, aunque lo que sabe es que va a gestionar toda su actividad y que mediante un análisis muy visual va a poder extraer las decisiones más importantes. Perfecto. Miquel, me comentan también, en el caso de una organización que ya ha realizado el cambio de sistemas y tiene una base de datos X, o sea, por definir, y en el sistema actual lo tiene una base de datos diferente, ¿cómo se podría realizar el análisis de esos datos? Es decir, que están en dos bases de datos diferentes. Pues hay, ya sea, entiendo que nosotros mediante, si esa empresa utiliza Auraportal como gestión por procesos mediante herramientas, entiendo que ya una de las dos ya no se utilizará, pero bueno, si se utilizan las dos, mediante herramientas de importación o mediante herramientas que hemos comentado en la presentación como servicios web y data server, podemos utilizar, eh, podemos utilizar Auraportal como integrador de esas dos fuentes de datos, y podemos utilizar Auraportal como tabla de maestros, que se suele llamar, es decir, donde la información de Auraportal sabemos que es la información buena y la información certificada, entre comillas. Eso sería una opción. La otra opción sería que mediante Tableau podemos mezclar diferentes fuentes de datos podemos vincular esas dos fuentes de datos, y podemos analizar la información de las dos partes. O también, incluso ya desde un entorno más técnico de bases de datos, podemos crear un entorno de data warehouse, que se suele llamar, donde podemos mezclar las dos fuentes de datos. Las alternativas son varias y las posibilidades casi infinitas, pero lo Perfecto. posible es sin mayor problema. Eh, Muy bien, Miguel. Luis me pregunta si el dashboard de Business Intelligence se actualiza en tiempo real o hay que hacer algún tipo de paso para actualizar la información. En este caso lo tenemos definido que sea en tiempo real. Tableau permite, bueno, reporting services también sería en tiempo real, en este caso, es decir, porque atacamos directamente a las tablas origen, pero podríamos, si tenemos un modelo de datos en el que hay tablas intermedias que se actualizan de manera nocturna, que suele ser bastante típico, o similar, pues bueno, pues habría que hacer ese proceso de actualización, ¿vale? Pero bueno, pero existe la posibilidad de que sea online y que se actualicen al momento. El módulo de DPI se actualiza al momento también. Vale. Nos pregunta Alan Quiros de Costa Rica si Tableau viene integrado con la compra de Portal o es un adicional. Eso lo conozco yo. Tableau es un adicional. Es decir, con la compra de Portal sí viene incluido el This Business Intelligence y sí viene incluido el reporter de SQL, pero no viene incluido el Tableau. Efectivamente. No sé si hay alguna pregunta más. A mí también me ha llegado otra pregunta, efectivamente, relacionada con licenciamiento, si se debe licenciar Auraportal y también Tableau Server y de estos. Efectivamente, tal como ha dicho Francisco, son dos productos independientes. Lo que nosotros, al final, desde UTIC, como somos partners de ambos, creemos que las dos soluciones son soluciones líderes cada uno en su segmento y soluciones completamente compatibles, es lo que hemos hecho, pues hemos hecho un webinar para que podáis tener la opción de poder utilizar las dos soluciones, pero son dos soluciones independientes y que se licencian de manera separada. En el caso de UTIC, por ejemplo, que somos partners de ambos, pues bueno, pues sí se puede hacer de una manera conjunta, pero bueno, pero son dos productos diferentes. Vale, parece que no hay más preguntas por ahora. Bueno, y si no, yo creo que, bueno, tanto vía Francisco como en la propia presentación que se adjuntará a los asistentes, tiene la manera de contactar conmigo y con EUTIC. Estaríamos encantados de poder resolver cualquier duda, de hacer pues bueno, también comentarios más específicos de las organizaciones que requieran, pues un poco lo que han comentado, de que tienen varias bases de datos o tienen varias tecnologías. Nosotros encantados. Por mi parte, Francisco, comentar a la gente que gracias por la asistencia, espero que haya sido interesante y que bueno, creemos que hemos presentado soluciones muy potentes y muy interesantes para nuestros clientes. Por supuesto que sí, Miquel. Muchas gracias a ti por la presentación y muchas gracias a todos los asistentes.
como hemos dicho en repetidas ocasiones, compartiremos la presentación y compartiremos también la grabación. Bueno, y espero verles en algunos otros webinars. Muchas gracias a todos y espero que tengan buen día. Efectivamente. Un saludo. Hasta luego. Eikel, un saludo. Hasta luego.